montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Nuestro Dios es digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres, conmigo. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestro tema. Recuerde que son 3 temas, son 3 secciones. Esta es nuestra segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Tánatos. Amén. Acerca del ángel de la muerte. Esta semana vamos a estar hablando de la morada de los muertos. Si ustedes quieren seguir la secuencia, recuerden que pueden buscarnos en el canal de YouTube, Polvo del Desierto. Ahí van a encontrar todos los estudios que hemos hecho y las prédicas. Amén. Así que no se lo pierdan. Es bueno que lo busquen para que ustedes puedan ver la secuencia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces voy a leer nuevamente el texto para el día de hoy. Está en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ercou, ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos. ¿Recuerdan? Tánatos. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hoy vamos a estar centrándonos en la frase que dice: y el Hades le seguía. Amén. Y el Hades le seguía. Porque la muerte y el Hades siempre están asociados. Lo acabamos de leer, que iba el caballo color clorox, color amarillo, y en ella iba montada la muerte, que se llama Tánatos, pero que el Hades le seguía. Así que no son lo mismo, son 2 personalidades diferentes. Amén. Entonces, y es interesante que aquí el apóstol Juan es elevado como el águila por el Espíritu Santo, porque lo vimos, ustedes lo ven en sus programas, que yo puse una figurita ahí, un poquito extraña, pero ustedes van a ver al menos 3 personajes en esa figura. Van a ver el jinete, van a ver al Hades detrás del jinete. Si no alcanzan a verlo, véanlo en su programa. Pero también hay otro personaje que es el águila, porque dice que el cuarto ser viviente, y según Apocalipsis 4, dice que el cuarto ser viviente es uno que parecía un águila volando, ¿verdad? Entonces está ahí el águila volando. Yo les dije la semana pasada
que a mí me parecía muy interesante esto y le daba tantas gracias a Dios porque yo por muchos años tuve un versículo que me dio vuelta a la cabeza, que era Mateo capítulo 24, verso 28, que decía que donde estuviere el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Y decía, pero ¿por qué este versículo? No lo puedo entender. Pues ahora lo entiendo, gracias al Señor, porque a este caballo, a este cuarto jinete, el que lo envía es un águila volando. ¿Ok? Dice que era un querubín, que era uno de los 4 seres vivientes. Entonces dice que a Juan, que es el que está viendo esta visión, esta figura, dice que el Espíritu lo eleva como el águila, para que él pueda ver lo que está aconteciendo con estos caballos. El primer caballo es el caballo blanco, el caballo del Evangelio. Detrás de él viene el caballo rojo, que es el caballo de la guerra. Luego de él viene el caballo negro, que es el caballo del hambre, que después de la guerra viene el hambre. Y después de estos caballos le sigue este. Amén. Así que para poder ver este caballo tenemos que elevarnos como las águilas. Amén, en el Espíritu. Y esto es bien importante, porque Juan representa a la iglesia fiel, la iglesia Filadelfia. Y esta iglesia fiel es a la que Dios le permite ver estas cosas. Le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos el misterio. Y el Señor le dijo, es que a la iglesia y a los discípulos se les revelan los misterios del reino. Amén. Así que es un privilegio para nosotros poder ver estas cosas. Entiendan que hay muchas personas que no se les está mostrando. Amén. Entonces vamos a elevarnos como el águila. ¿Están de acuerdo? Amén. Bendito Dios. Amén. Dice, siempre el Hades y la muerte aparecen íntimamente asociados. En Apocalipsis 1 dice que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y en el Apocalipsis capítulo 20, verso 13, y es importante que lo leamos, dice lo siguiente. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. O sea que el mar también tenía muertos. ¿Ok? Dice, el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces, la muerte tiene muertos en la muerte, pero también hay muertos en el Hades. Pero aquí apareció otro, el mar. Voy a volver a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, verso 13 y 14 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea que hay muertos en el mar, hay muertos en la muerte y hay muertos en el Hades. Amén. Tengan en cuenta nuestro tema. Dice la morada de los muertos. Esto es lo que vamos a entender hoy. ¿Cuál es la morada de los muertos? ¿Ok? En la mitología griega, quizás ustedes se preguntarán, pero pastor, ¿cómo es que usted va a hablar de mitología? Bueno, en la mitología griega, tengo que tomarlo porque Hades es del griego. ¿Ok? En hebreo, la palabra no es Hades, es Seol. Pero no son dos cosas diferentes, son lo mismo. En la escuela dominical discutimos acerca de esto. El infierno no es un lugar. ¿Ok? El infierno es un estado. Así lo llamaron los romanos allá después con que lo latinizaron. Pero el infierno no es un lugar. Está el Hades o el Seol, pero el Hades y el Seol es el mismo lugar. ¿Ok? En el hebreo se le llamaba Seol al lugar donde iban los muertos. Pero en el Nuevo Testamento ya no se le llamó Seol, se le llamó Hades, porque se escribió en griego. ¿Ok? Esto es importante. De manera que para poder entender el Hades hay que mirar un poquito acerca de lo que hablan los griegos. Entonces dice que en la mitología griega, el Hades tenía 2 hermanos. ¿Ok? Y que Hades con sus 2 hermanos derrotaron a los titanes. Esto ustedes lo ven allá cuando estén en la universidad o en la escuela, que lo ponen a leer la Ilíada. Dice que Hades
junto con Poseidón y Zeus, derrotaron a los titanes. Y ellos se tomaron para sí el cosmos. ¿Ok? Eso es lo que dice. Voy a leerlo literalmente. Dice, mitología griega que no está en mitología, dice que esta palabra Hades viene de allí, del griego, y según el mito, Hades y sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. Entonces mire qué tremendo, hermanos, que la mitología, entre comillas, que no está en mitología, sino que ya hay cosas muy ciertas, dice que Hades se tomó el inframundo, o sea, abajo, las catacumbas, la ultratumba, por allá, abajo de la tumba. O sea, que allá está el gobierno de Hades. Pero mire esto interesante. Zeus se toma los cielos. Y resulta que por allá en el libro de los Hechos, e incluso en el libro de los Efesios, se dice que Zeus representaba al diablo. ¿Se dan de cuenta? Hace poquito en el Vaticano, y esa estatua yo se las mostré aquí, que tenía un rayo en la mano. Le quitaron el rayo, le pusieron otra cosa y otra cabeza y dijeron que era San Pedro. Pero esa estatua era la estatua de Zeus, porque ellos adoraban a Zeus. ¿Ok? Entonces, este Zeus es el que gobierna los cielos. Si ustedes leen el libro de Efesios, se van a dar de cuenta que hay una potestad en el aire. ¿Quién es esta potestad? Según la mitología, esta es Zeus. Y hay otro que se llama Poseidón, el rey de los mares. ¿Ok? Y ustedes se dan de cuenta que por allá este mar anda que traga gente que da miedo. Échenle un vistazo a Centroamérica. Entonces, según el versículo que leímos, Apocalipsis 20, dice que el mar entrega a sus muertos y la muerte y el Hades también entregan a sus muertos. Amén. Entonces ya estamos viendo una figura de cuál es la morada de los muertos. Entonces, las personas para ir al Hades normalmente tienen que pasar por la muerte. Amén. Usted no puede ir al Hades, y espero que no vaya al Hades, no se lo aconsejo. Sí se va a morir. Amén. Pero que usted no pase de ahí para allá. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Porque hay algo tremendo, y esto nos lo enseña el Señor Jesucristo. En el Hades es un lugar que se tiene que acceder, pero cuando ya se está muerto. No se puede ir directamente de aquí al Hades o al Seol, que es la misma cosa. Solo pasó una cosa extraordinaria, y esto fue de parte de Dios, allá con Coré. Si ustedes se acuerdan la historia de Coré, que se levantaron contra Moisés, y llegó y dijo Moisés: si Dios hiciera algo extraordinario, la tierra abriría su boca y se los tragaría. Y dice que la tierra abrió su boca y se llevó a Coré y a todo su séquito vivos al Seol, que cayó allá al Seol. Entonces desen de cuenta que es una cosa extraordinaria, porque lo regular es que las personas primero pasen por la muerte. Por eso la palabra de Dios habla de las puertas de la muerte y de las puertas del Hades. Amén. Voy a darles unos detalles para después hacer la aplicación. Dice que Pedro, cuando predicó acerca del Hades, allá en Hechos capítulo 2, verso 25 al 28, él cita al Salmo 16. Pero el Salmo 16 dice lo siguiente, Salmo 16, 11. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es un salmo de David, y es un salmo también que se cumplió en Jesús. No dejarás mi alma en el Seol o en el Hades. O sea que el alma, ¿a dónde va? Al Hades, al Seol. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando habla de la corrupción, habla del cuerpo. Dice allá el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que nosotros estamos en un cuerpo de humillación. O sea que este cuerpo es de humillación, esta carne, porque esta carne nos lleva a nosotros al pecado. Amén. Entonces dice acá, lo vuelvo y lo leo: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo no verá corrupción.
La corrupción o el cuerpo tiene que ver no con el Hades, porque cuando uno muere, ¿a dónde va el cuerpo? Al sepulcro. Amén. Entonces, el sepulcro, la palabra no es Seol. Algunos lo han puesto, pero la palabra no es Seol. La palabra para sepulcro es la palabra kever, del hebreo. Es el lugar donde ponen el cadáver. Y ahí el cadáver se descompone, y entonces volvemos a hacer polvo de la tierra. Pero el alma, el yo, la persona, ¿a dónde va? Al Seol. Amén. Esto es importante. Ahora, ¿dónde está ubicado el Seol? Estos son detallitos que les voy a dar al principio para que después hagamos la aplicación. ¿Dónde está ubicado el Seol? Porque hay doctrinas, hay iglesias que dicen que cuando uno se muere, se va para el cielo. ¿Cierto? Otras dicen que no, que se va para el purgatorio y que hay que pagar 9 misas para que lo saquen de ahí. ¿Será esto cierto, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Génesis capítulo 25, versos 7 y 8, hablando de Abraham, dice: y estos fueron los días de Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Ok? En esa época no se llamaba seno de Abraham, sino que eran unidos a su pueblo. Amén. Lucas capítulo 16, vemos que hay un lugar que el Señor Jesucristo nos enseña, que ese lugar se llama Seol, pero que allá en ese lugar estaba el seno de Abraham. ¿Ok? Génesis capítulo 25, 17 dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, un hijo de Abraham, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael. Así que cuando la persona muere, exhala el espíritu. Dice que el espíritu sale del cuerpo y el espíritu vuelve a Dios. Entonces dice que exhaló el espíritu de Ismael y murió. Entonces aparece la muerte. Cuando sale el espíritu de Dios, aparece la muerte y se lleva lo que queda. ¿Ok? Si el cuerpo fue puesto en el sepulcro, en el kever, y el espíritu vuelve a Dios, ¿qué es lo que queda? Pues el ser, el alma. Y entonces viene la muerte. Amén. ¿Me están siguiendo? Viene la muerte y dice: y fue unido a su pueblo. O sea, ¿cuál pueblo? Donde estaba Abraham, donde estaba Taré, donde estaba Sara, que ya habían muerto. Ellos estaban en un lugar, ¿ok? Y ahí fueron unidos. También le pasó a Isaac. Isaac dice en Génesis 35, 28, que exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. En Lucas capítulo 16 dice lo mismo, que murieron 2 personajes. Murió el rico y murió Lázaro. ¿Ok? Y aquí es bien interesante, porque ahí en ese capítulo dice que cuando murió Lázaro, los ángeles transportaron o llevaron a Lázaro hasta el seno de Abraham. Ya se llamaba seno de Abraham. ¿Usted sabe quién le puso a ese lugar el nombre del seno de Abraham? Fue Jesús. Antes se llamaba el lugar donde van los muertos, la morada de los muertos, porque todos iban allá, buenos y malos iban allá. Pero Jesús, ahí en Lucas 16, usted no encuentra otro pasaje en la Biblia que diga: y fue llevado al seno de Abraham. Entonces ya sabemos que es el seno de Abraham. ¿Ok? Pero lo que nos comprende a nosotros, lo que queremos averiguar es dónde queda el Seol, dónde queda ese seno de Abraham. Amén, es el lugar de los muertos. Dice Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Está hablando de Jacob. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Eso lo dijo Jacob.
cuando le dijeron que José lo había matado una bestia, una fiera. Génesis 49, 29 dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido a mi pueblo. Entonces, va a ser reunido a su pueblo, pero ¿dónde? Voy a descender. ¿Ok? O sea, ¿descender es para arriba? Descender es para abajo. ¿Ok? Números capítulo 16, 30 habla de lo que hablamos antes, de Coré, y dice, si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol. Amén. Entonces, ¿dónde está el Seol? Abajo. Y resulta que en el Seol, abajo, van buenos y van malos. Amén. Oiga, y luego no dicen que los buenitos se van para el cielo y que desde allá nos miran. Eso es lo que enseñaron. Pues miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, ¿Dios tiene el poder para sacar personas de abajo? ¿Sí o no? Sí. Amén. Hay que comprobarlo. Dice 1 Samuel capítulo 2, 6. Y esta es la oración de Ana, cuando Ana recibe la bendición de tener a Samuel como su hijo, porque Ana era estéril. Entonces Ana hace una oración que es profeta, y dice, Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Así que Él es el Todopoderoso. Amén. Él tiene el gobierno de todas las cosas. Él hace descender y también hace subir. Amén. Por eso, hermanos, Dios primero envía su misericordia. Dios primero envía ese caballo blanco para que la gente reciba el evangelio, se arrepienta. Y si no, entonces entran en guerra con Dios, caballo rojo. Y después de la guerra viene el hambre, viene la dificultad, viene la escasez. Y ya de último viene ¿qué? Viene la muerte. Amén. Pero ese Señor que hace descender al Seol, dice, en el Seol todo se paga. Antes de descender al Seol, todo se paga. Tengo que comprobarlo. Dice 1 de Reyes capítulo 2, 6. Esas son palabras de David cuando David ya estaba viejito para morir. Y resulta que en la vida de David muchas personas habían cometido errores. Hubo un general que mató a otro general y David lo perdonó. Hubo uno que le tiró piedras a David y lo insultó y David también lo perdonó. Pero cuando David está muriendo, le da unas instrucciones a Salomón y le dice lo siguiente. 1 de Reyes 2:6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Y esto por qué lo dijo David? Para tomar venganza. Es que era una orden de Jehová Dios. Porque Jehová Dios estableció, no en el Deuteronomio, sino con Noé, que el que matara a persona, el que derramara su sangre, la sangre de otra persona, él tendría que derramar su sangre. Así que David le está diciendo, yo no lo hice, les di misericordia, pero tú lo vas a hacer. Y dice la Biblia que Salomón era el tipo más pacífico. Pero si ustedes leen el libro de los Reyes o Crónicas, se van a dar de cuenta que Salomón mandó ejecutar a estas personas. ¿Por qué? Porque no dejarás descender sus canas en paz al Seol. Así que aquí todo se paga, hermanos. En mi país dicen, el que a hierro mata no puede morir a chancletazos. Tarde o temprano te van a cobrar. Si robaste tarde o temprano, la vida te lo cobrará, pero no vas a descender en paz al Seol. Amén. Dice, el Seol es un lugar transitorio. Ya con esto estoy terminando los detalles. ¿Por qué es un lugar transitorio? Job nos dice
que el Señor, cuando estemos en el Seol, nos va a visitar. A muchos, Job está hablando ya en el Antiguo Testamento, a muchos los va a visitar, y resulta que cuando vino Jesús, según la profecía, Jesús venía a cumplir lo que dijo el profeta Jonás, que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿dónde? Abajo, en el vientre del pez, en el Seol. Y cuando vino Jesús, se llevó cautivo a la cautividad, o sea, todos aquellos que murieron y fueron llevados unidos a su pueblo, al seno de Abraham. Cuando vino Jesús, vino y se tomó todo este pueblo, todas estas almas, y se las llevó. Así que el seno de Abraham quedó vacío. Amén. Eso lo dice ahí el libro de los Efesios, lo dice Filipenses. Pero resulta que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿a dónde vamos nosotros cuando morimos? ¿No será que nosotros vamos a ir a ocupar ese lugar en el seno de Abraham, que estaba vacío? Si es así, que así sea, mis hermanos. Porque dice una parábola, y ahorita la vamos a leer, que es la parábola del rico y de Lázaro. Algunos dicen que es una parábola y que no hay que figurar mucho porque es una enseñanza. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Si Dios habló, Jesús habló a esta parábola para mostrarnos lo que era el Seol, lo que era el Hades, ¿no creen ustedes que el Señor se elevó como las águilas para mirar al cuerpo muerto? Y que ahora nos permite a nosotros ser parte de esto, porque somos uno en Cristo Jesús, amén. Y elevarnos y mirar este lugar allá. Porque de este lugar, del que Jesús ya visitó, nadie puede salir por sí mismo. Solo hubo una ocasión donde alguien salió, y esto sucedió con Samuel. Lo leímos en la mañana en la escuela dominical. Creo que tengo tiempo para hacerlo. Está en 1 Samuel capítulo 28, desde el verso 13 en adelante. Decía una divina, porque Saúl, el rey Saúl, se fue a averiguar con una divina cómo podía hacer subir a Samuel, porque resulta que Dios se había apartado del rey Saúl. Y mire lo que dice. La divina le dice, ¿por qué me has engañado? Verso 13, si me están siguiendo en la Biblia. Dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Mire qué tremendo, hermanos. Dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando su rostro en tierra, hizo reverencia. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y era el profeta Samuel. ¿Desde dónde estaba Samuel? Abajo. Y le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Se dan de cuenta lo que hace el hombre cuando Dios aparta su espíritu de él? Empieza a consultar a divinos. Empieza a consultar horóscopos. Empieza a consultar todo tipo de cosas, a poner sus confianzas en las cosas del mundo, porque Dios ha apartado su espíritu de él. No tenía revelación, ni por sueños, ni por profetas. Esto es terrible. Esto es terrible, hermanos. Dice, le respondió Samuel, verso 16, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová ha apartado de ti y es tu enemigo? Que se aparta de Jehová se convierte en enemigo y le viene guerra. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Ismael también contigo
en manos de los filisteos. Y mire lo que dice acá. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. O sea que iban a morir. Y evidentemente ustedes leen la historia y al otro día a Saúl tiene que matarlo su escudero porque pierden la batalla. Dice, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Amén? Entonces algo extraordinario pasó ahí, pero es algo que Dios permite que suceda. En Corintios nos dice a nosotros, 2 Corintios 13, si no estoy mal, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que nosotros tengamos conciencia de ello. ¿Ok? Aquí hay otra revelación, porque el Señor es el que hace descender y el que hace subir. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, verso 22 al 31. ¿Qué dice? Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí se dan de cuenta que fue llevado? Entonces cuando muere el mendigo, dice que fue transportado, fue llevado. Así que hay un lugar ahí en esa muerte, eso se llama la muerte. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea que el rico lo sepultaron en el Queber. Pero a Lázaro no lo sepultaron, porque Lázaro no tenía dinero para que lo sepultaran. Seguramente lo tiraron en un huequito o en algún lado lo pusieron. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿se dan de cuenta? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿dónde estaba el seno de Abraham? En el Hades. ¿Y dónde estaba el rico? En el Hades. O sea que juntos van al Hades. ¿Se dan de cuenta? O al Seol o al Hades, porque son la misma cosa. Hay que seguir leyendo. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces este lugar está allá abajo, pero hay una terrible cima o un abismo que lo separa. Y ustedes saben, hermanos, que la palabra mar en la Biblia se traduce como abismo, y que abajo en ese abismo hay una prisión que se llama Tártaros, que es la prisión de los espíritus. Si Dios les permite a ustedes, porque Dios tiene que darles permiso, y ustedes leen el libro de Enoc junto con la Génesis 6, se van a dar de cuenta que hay, por lo menos hubieron 200 ángeles, hijos de Dios, que se acostaron con mujeres. Y Dios los condenó y los envió al Tártarus. Y allá en el Tártarus hay un terrible demonio que los atormenta. Si Dios les permite, porque el Dios tiene que permitírselos. Yo lo leo porque Dios me permitió leerlo. Amén. Pero Génesis 6 sí nos habla de ello. Amén. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de aquí pasar allá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Amén. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que allá abajo hay conciencia. Se siente. No es como dicen, ay, ya no sentimos nada. No, todavía no. Abajo tenemos conciencia, tenemos sensibilidad. Amén. Huele, se siente, se ve, se oye, se grita.
Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Qué tremendo, hermanos, porque muchas veces estamos nosotros clamándole al Señor lo mismo que dice el rico. Señor, envía a alguien a mi casa para que le prediquen a mi familia, a mis padres, a mis parientes. Oiga, pero todavía no estamos en el Seol. Todavía no estamos allá. Ah, mire qué tremendo. Entonces, al Seol, ¿quién va? Gente buena y gente mala. Amén. Dice Job, capítulo 21, verso 13. Desde el 11 dice, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al sol de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esa gente que no aman a Dios, que no quieren a Dios, pero ellos descienden en paz al Seol. Mire qué tremendo. Y los justos también, aunque pasaron por tormentos, por pruebas, van para el Seol. Dice Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Ah, esto sí ya es cosa seria. ¿Saben por qué? Porque todos descendemos al Seol, buenos y malos, pero allá en el Seol, aquellos malos cruzan una puerta que los justos no cruzan. ¿Qué puerta cruzan? Las puertas del Hades. Amén. Dice Salmo 49, verso 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Así que los que son pastoreados, aquellas personas que no están contadas en los justos, los que no están escritos en el libro de la vida, los pastorea la muerte. Y cuando los pastorea la muerte, los pasa por las puertas de la muerte y los conduce a las puertas del Hades. ¿Ok? ¿Y por qué las puertas del Hades? Porque para entrar al Hades hay una puerta y solo se puede pasar por la muerte. Por eso el Señor Jesús le decía ya a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que la iglesia fiel, a la Filadelfia, a la que se eleva con las alas del águila, no van a atravesar las puertas del Hades. Porque es que en las puertas del Hades, de ahí para allá, hay cosas que uno no se imaginaría que estuvieran pasando. Decía mi pastor, Angelo Rosamilia, decía, no te metas muy profundo en la investigación porque te vas a encontrar con ratas muertas. Y resulta que la palabra de Dios a nosotros nos habla de que hay puertas del Hades, o sea que no es una sola puerta, sino que son puertas. Nos habla de las cámaras de la muerte, están los salmos, y de las cámaras del Hades. Entonces, como mínimo, una cámara en el Hades puede llamarse infierno, porque el infierno no es un lugar, es un estado. ¿Ustedes no han escuchado la palabra purgatorio? Pero el purgatorio no es un lugar, así que no le crean a esos ladrones que dicen que por 9 misas le sacan el alma de su pariente. Eso es falso. Ciertamente la palabra purgatorio viene cuando nosotros purgamos nuestros pecados. Lo que ustedes no arreglaron con el Señor en la tierra de los vivientes, lo van a arreglar allá. Ciertamente lo que nosotros hacemos físicamente en esta tierra de vivientes, aquí la pagamos. Lo leímos hace un ratito. Amén. No van a descender nuestras canas en paz al Seol
si no nos ponemos a cuentas con Dios en esta tierra. Amén. Pero asuntos espirituales, asuntos de conciencia, asuntos de pecados contra Dios, nos están esperando allá abajo. O somos transportados por los ángeles a través de la muerte, o nos va a pastorear la muerte y nos va a llevar a las puertas del Hades. Amén. Ya cogieron la... Ahora sí puedo hacer la aplicación. Amén. Esto era información. Esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Oiga, pastor, ¿es posible que podamos ver la morada de los muertos? Sí. Sí es posible. Tiene que venir alguien de allá, del Hades, de la ultratumba, a testificarnos. Ya lo hizo. Dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Él nos da testimonio de todas estas cosas. Por tanto, no es una parábola. Es un mensaje del Señor para que nos arrepintamos y miramos cuáles son las moradas allá abajo en los lugares de tormento. Por lo menos yo les puedo hablar de 3 hoy. Está el Gehenna, que es donde el Señor Jesús decía que está el gusano que nunca muere y que vive en el tormento de las llamas, porque por la ira de Dios el infierno arde, o mejor el Seol o el Hades. Está el Tártarus, y están los lugares de prisiones, de cámaras de prisiones. ¿Quieren darse una paseadita por ahí? Pues ya dijimos, ¿es posible que podamos ver la morada de los muertos? Sí. ¿Quieren darse una paseadita por ahí? ¿Amén? Yo creo que estemos de acuerdo. ¿Amén? Después nos van a decir: mire, pastor. ¿Amén? Ahora en capítulo 15 del libro de Mateo. Mateo capítulo 15, verso del 10 al 20. Amén. Dice: y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. Estas son palabras de Jesús. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Claro, la gente se escandaliza cuando le rompen su religión. ¿Ves? Pero él les contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ambos caerán en el abismo. Amén. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él les contestó: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entienden todavía? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina y va a la letrina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón, vean esto, hermanos, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Amén. Oiga, pastor, ¿y entonces cuál es el paseo que usted nos prometió?
¿Quieren ver una camarita? ¿Un lugar de las moradas de algunos muertos? Miren su corazón. ¿Qué dice el Señor? Porque del corazón salen robos, adulterios, injusticias, homicidios. Y generalmente queremos buscarlo fuera. Pero está aquí adentro. El infierno de las personas está aquí adentro. Las personas viven un infierno en la tierra porque de aquí salen palabras que vienen de aquí adentro. Por eso decíamos en la escuela dominical, o tú estás en un lugar de reposo en el seno de Abraham, o estás en un lugar de tormento donde estaba el rico, aunque estés dentro de la iglesia. Pero querían ir, ¿verdad? Querían darse en una... ¿Quieren ir otra vez? Oiga, pastor, y entonces, si estamos en la tierra de los vivientes, ¿quién nos está gobernando? Porque en la potestad de los aires está Zeus, el mar está Poseidón y abajo está el Hades. ¿Quién te está pastoreando a ti en la tierra de los vivientes? ¿Te está pastoreando el Espíritu Santo de Dios o te está pastoreando la muerte? ¿Es evidencia de lo que está pasando allá afuera? Hermanos, ¿no será que nuestra casa se está comportando como un total infierno? Y le estamos echando la culpa al gobierno, le estamos echando la culpa a las otras personas. ¿No será que es que me pasó como le pasó a Saúl? Que por ser negligente, que por ser infiel, Dios está apartando su espíritu de mí. Y ahora tengo yo que ir a consultar a un adivino o a una adivina, al horóscopo, decíamos en la mañana, a la farmaquía. ¿Sabe la palabra farmaquía qué significa? Farmacia. Y la palabra farmaquía es una palabra donde se mezclaban muchas cosas, y eso tiene que ver con la adivinación y con ungüentos. Y ahora la mayoría de las personas está esperando que le pongan una inyección, el virus, el antivirus. Estamos confiando más en esto que en la misma palabra del Señor. Entonces resulta que este mundo es una cámara de tormento para mí. Mire qué tremendo, hermanos. Pero queríamos ir, ¿cierto? Queremos ir allá. Oiga, ¿saben que el Seol es insaciable? Eso lo dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 23, verso 13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ay, mis hermanos, si este mundo tiene la boca así de grande, y los jóvenes de este tiempo, de esta generación, están directicos para allá, con el solo hecho de ser idólatras. Pero es que los jóvenes no practican ahora ninguna religión. ¿Quién dijo que ser idólatras es practicar una religión? Ellos creen que ellos son sus propios dioses, que no necesitan corrección. Mire qué tremendo. Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Quieren ver otro estado de allá del Seol, del Hades? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ya no levantan la mano. Veámoslo. Dice que el adulterio es uno de los estados en el Hades. Hay otro que se llama idolatría. Hay otro que se llama codicia. Hay otro que se llama
violaciones, hay otro que se llama vicios, hay otro que se llama borracheras, hay otro que se llama una cantidad de cosas que ustedes la ven acá en esta tierra. Esto se ve allá. Y en esos lugares hay alguien que se sienta, que tiene un príncipe. Oh, esto es tremendo, hermanos, porque eso es como si fuera un universo dentro de nosotros. Cuando estamos viviendo en adulterio, no solamente nosotros expresamos el adulterio, sino que allá hay un príncipe sentado en una silla. Salmo capítulo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Y cuando viene el pecado, usted siente vergüenza, siente que te están matando, que te están absorbiendo, porque allá hay un príncipe. Allá hay un príncipe. Amén. Dice Isaías capítulo 5. Dice, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. O sea, los que acaparan todo. El 14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Allá descenderán la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. O sea, todos aquellos que dejan que ese que se sienta en esa silla se prevalezca sobre ellos. Isaías capítulo 14 verso 9 dice, el Seol abajo se espantó de ti. Ese era el que yo estaba buscando. Miren lo que está pasando. El Seol abajo se espantó de ti. Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al sol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Quién era el que gobernaba los cielos? Zeus, Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ay, Señor, que cuando cae Satanás y toma posesión de nuestro corazón, viene a gobernar. ¿Por qué? Porque se levantaron unos que estaban ¿dónde? En unas sillas que gobernaban acá adentro. Había uno que gobernaba el adulterio, había uno que gobernaba la codicia. Y cuando cae Satanás, cuando ya la persona está totalmente consumida, se levantan. Oh, tú también te caíste, ¿no? Que era el que tuvo, que todo el mundo honraba arriba. Esto está sucediendo en el Seol, pero espiritualmente también en nuestro corazón. Mire qué tremendo, hermanos. Las moradas de los muertos. ¿Cuántos quieren estar en el seno de Abraham? Amén. Amén. Déjate pastorear por el Señor. ¿Cuántos quieren echarse una paseadita física al Hades? ¿Cuántos creen que tienen un boleto para el Hades? Miren su corazón. Escudriñen su corazón. Dejen que el Señor trabaje en su corazón. Las cosas no son sencillas al comienzo, pero vale la pena. Librarás tu alma, dice el Señor, librarás tu alma de la muerte, librarás tu alma del Seol. ¿Con qué librarás tu alma de la muerte? Con guardar mi palabra, dice Dios. Entiéndeme, compréndeme, ponte a cuentas conmigo, guarda mi palabra. Con ella te salvarás tú y salvarás a tu familia. Oiga, pastor, ¿será que alguien puede venir de la muerte a hablarnos? Sí.
Sí. ¿Quién, pastor? Tú. Amén. Porque tú nos salvaste cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y nos diste juntamente vida con Cristo Jesús y nos has sentado en lugares celestiales. Así que fui yo llamado desde la muerte. Así que Dios escuchó mi clamor, como dice el Salmo, y escuchaste mi clamor y me oíste, aun cuando estaba yo en el fondo del abismo. ¿Eso no fue lo que dijo Jonás? A ti clamé, Señor, cuando estaba en el tercer día, y tú me escuchaste y tú me sacaste. ¿Y para qué te sacaron? ¿Qué decía el rico? Señor, envía a alguien a que le predique. ¿A quién? A mis hermanos, a mi familia. Díganle que no vengan acá porque este es un lugar de tormento. ¿Cuántos de ustedes no fueron sacados, y me pongo yo en primera, de vicios? Y lo que tú primero le dices a tu familia: no te metas por ahí, porque ese camino te lleva a la muerte. ¿Cuántos de nosotros no fuimos salvados de la misma sombra de muerte? No te metas por ahí, porque allá te va a encontrar la muerte. Para eso fuimos sacados nosotros de allá. Cuando estábamos muertos, nos dieron una oportunidad. Ahora, en mi caso, estoy pastoreando gente, diciéndole: por favor, vuélvasen a Dios. Porque del lugar donde yo vengo, de donde me sacaron, es un lugar de tormento. Dice el libro de los Proverbios, hablando de la ramera, dice: ella seduce y le dice: ven y comamos nuestro pan en lo oculto. Ven, comamos. Pero ellos no saben que allá en lo oculto está la muerte. Eso es lo que hace la ramera. Eso es lo que te dicen las religiones. Vengan, reunámonos aquí. Vengan, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero no se acerquen a Dios. Y terminan consultando adivinas, terminan consultando brujas. Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea, ¿no sintieron ustedes que como que sacaron su cabeza del agua? ¡Ay, bendito! Señor, ¿ustedes saben el privilegio que tenemos nosotros, hermanos, de que Dios nos permita darnos un chapuzón por allá? Pero esto no es solamente para coger información, no, algo tiene que pasar con esto, algo tiene que pasar. Dice el Señor Jesús en Mateo 16, 18. Voy a leer el 11, Mateo 11, 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el Hades, serás derribada, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Wow. ¿Cuántas sanidades? ¿Cuántas veces nos sacó el Señor de negocios turbios? ¿Cuántas veces el Señor nos dijo: métete por esta calle, y por esta calle pasó la muerte? Wow, qué tremendo, hermanos. Yo recuerdo cuando no podía volver a Colombia, y decía: pero yo me quiero volver para Colombia, soy indocumentado, no estoy haciendo nada, no tengo trabajo, trabajo como un caballo, y todo lo que recibo como si en saco roto. Y saben que el Señor no me permitía volver a Colombia, y no era cristiano, yo era del mundo. ¿Saben por qué? Porque en Colombia estaban matando a todos los hombres de la casa de mi familia, y de esos quedamos vivos poquitos. De 40 y pico de amigos que habíamos en mi barrio, habemos 3, y los 3 somos pastores. El resto murieron. Así que Dios nos da esta oportunidad y dice: tengo mis ojos puestos en ti. Cuando te vean subir,
y te digan, mire, allá viene alguien, viene uno en un manto envuelto como si fuera un Dios, como si fuera el Hijo de Dios, y que nosotros podamos decirle, esta es la palabra del Señor, arrepiéntete, porque no sabes el camino que te conduce a la muerte. No sabes el camino que hay más allá. Ahora ustedes sí saben un poquito. Amén. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, se lo dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No sobre Pedro, porque Pedro significa roca. Pedro es Petrus. No, sino sobre lo que había dicho Pedro. Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice, y sobre esta roca, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Ay, hermano, y entonces que si nosotros nos mantenemos elevados como el águila, como la iglesia fiel, como la Filadelfia, vamos a ver todo lo que está pasando, toda la muerte que está aconteciendo, pero nosotros no vamos a pasar las puertas del Hades. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo hago subir y yo hago descender. Yo soy el Todopoderoso, dice el Señor Jesús. Amén. Y Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Y así como lo estoy haciendo en la tierra de los vivientes, allá en el Hades también. Amén. La Biblia habla de muertos en el mar. Habla de muertos en la muerte y habla de muertos en el Hades. Todo